Permanece en silencio, no porque estés esperando que algo llegue, sino porque la llegada siempre ha dependido de tu presencia. La capacidad de recibir viene antes de cualquier manifestación, antes de cualquier cambio visible, porque nada puede entrar donde no se le permite entrar. Y permitir no es una acción, es un estado. Mucha gente no está viviendo, está resistiendo. Cree que está bloqueada porque la vida le quita, cuando en realidad está bloqueada porque su postura interior es de defensa, de esfuerzo constante, de no sentirse suficiente. Se proyectan hacia afuera, mientras cierran su mundo interno, y un sistema cerrado no recibe nada. Recibir no es pasividad, recibir es sintonía. Antes de seguir, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta: yo me abro a recibir. Hazlo porque comentar no es un gesto simbólico, es un acto de posicionamiento interior. Fija un estado y ayuda a que este contenido llegue a quien lo necesita. Dale también like al video, porque el like sostiene la difusión de mensajes como este y permite que el canal continúe. Suscríbete al canal si sientes que este tipo de contenidos te acompaña en el tiempo, porque la continuidad es lo que estabiliza el estado interior. Y si deseas apoyar este trabajo de forma consciente, el superchat es una manera simple y directa de hacerlo, solo si lo sientes. Ahora escucha con atención. La vida no responde al deseo. El deseo sin apertura crea tensión. La vida responde a la resonancia. La resonancia nace cuando imaginación, convicción y sentimiento están alineados. Esta es la ley que gobierna la oración. Esta es la ciencia que gobierna la manifestación. Es el orden silencioso detrás de todo aparente milagro. Las escrituras no dicen esfuérzate, demuestra, conquista. Dicen simplemente, abre tu boca y yo la llenaré. Abrir, no hacer, no forzar, abrir. La capacidad siempre ha sido interna. Solo puedes recibir aquello que te resulta seguro. Solo puedes recibir aquello que sientes permitido. Solo puedes recibir aquello que es coherente con la imagen que tienes de ti mismo. Por eso algunas personas reciben abundancia con naturalidad, mientras otras sienten culpa, miedo o ansiedad apenas algo bueno se acerca. No es una cuestión de mérito, es una cuestión de frecuencia. Y frecuencia no significa algo místico o vago. Frecuencia es el nivel emocional y psicológico al que regresas cuando no está pasando nada. Es el tono de tu mundo interior cuando nadie te observa. Si tu estado base es tensión, recibir parecerá peligroso. Si tu estado base es esfuerzo, recibir parecerá inmerecido. Si tu estado base es carencia, recibir parecerá temporal. Pero cuando tu estado base se vuelve descanso, recibir se vuelve natural. Por eso el sábado nunca fue dejar de trabajar, sino entrar en el reposo. Estad quietos y sabed que yo soy. La quietud no fue sugerida para relajarse, fue prescrita para alinearse. La quietud es la frecuencia del recibir porque elimina la resistencia. Y la resistencia no es incredulidad. La resistencia es tensión. Puedes creer mentalmente que cosas buenas son posibles, pero si tu cuerpo sigue rígido, la respiración corta y la mente en alerta, estás emitiendo una señal diferente. Y la vida siempre responde a la señal, no a las palabras. Para sintonizarte con el recibir necesitas suavizar tu interior. Suavizar no significa volverte débil, significa volverte disponible. La disponibilidad es poder entregado a la ley. La tierra no se esfuerza por recibir la lluvia, se abre. La gravedad no persigue a los objetos, permite que caigan. El vientre no fuerza el crecimiento, lo sostiene. Recibir es un principio receptivo, no de género, sino de conciencia. Cuando vives solo en el esfuerzo, silencias la parte receptiva de tu mente, y la manifestación deja de responder a la fuerza para responder solo a la sintonía. Sintonizarse significa dejar de preguntarse cómo obtener y empezar a preguntarse si uno está abierto. Abierto a la ayuda, al tiempo correcto, a la tranquilidad, al apoyo. Muchas personas bloquean inconscientemente el recibir, porque recibir amenaza su identidad. Si te has definido como quien lucha, quien resiste, quien sobrevive, recibir puede sentirse como perder el control. Por eso, antes de que la vida pueda darte más, debes estar dispuesto a soltar quién eras sin eso. Recibir requiere fe, no fe como esperanza, sino como seguridad.
Cuando algo deja de parecerte una amenaza, dejas de resistir. Y aquí es donde la imaginación se vuelve esencial. La imaginación entrena al sistema nervioso en la seguridad. No imagines el momento en que obtienes. Imagina el momento después, cuando todo está en calma, normal, estable. Esa es la verdadera vida desde el resultado. No fantasía, sino familiaridad. Cuando la paz se convierte en tu estado, el recibir se convierte en tu idioma natural. Seguimos desde aquí. La paz le dice al sistema que nada está amenazado, que nada necesita ser controlado, que nada debe ser acelerado. La paz es la señal más poderosa que puedes emitir, porque comunica seguridad, y es la seguridad la que abre las puertas. La gratitud, en este contexto, no funciona como buena educación ni como gesto moral, funciona como prueba de estabilidad interior. Cuando estás agradecido, le estás diciendo a la vida que no tienes miedo de tener. Y esto es fundamental, porque muchas personas no tienen miedo a la falta, tienen miedo a tener, miedo a la responsabilidad, miedo al cambio, miedo a ser vistos, miedo a perder lo que conocen. Así, inconscientemente, rechazan lo que conscientemente desean. Para sintonizarte de verdad con el recibir, necesitas ser honesto contigo mismo. Pregúntate qué temes tener que soltar si realmente recibieras. ¿Una identidad? ¿Una historia de sacrificio? ¿Un rol que te dio valor hasta ahora? Recibir cambia la identidad. Y todo cambio de identidad se vive como una pequeña muerte del yo anterior. Por eso se dice que la semilla debe caer en la tierra y morir para dar fruto. No es una muerte física, es psicológica. Es el final de una imagen que no puede contener lo que está llegando. Recibir es expansión, y la expansión requiere espacio. El espacio no se crea forzando, se crea aflojando. Aflojando el juicio sobre ti mismo, aflojando los plazos interiores, perdonándote por no haber entendido antes, dejando que la respiración se profundice sin intención. La respiración es frecuencia. Una respiración corta señala defensa. Una respiración profunda señala confianza. Cuando respiras profundo sin esfuerzo, te sintonizas automáticamente con el recibir. El cuerpo se relaja, la mente se suaviza, el sistema se abre. Por eso la oración funciona mejor en la quietud, no en la súplica, sino en la recepción. La oración que dice gracias, la oración que dice acepto, la oración que dice hágase. Recibir no es tomar, es consentir, y el consentimiento es poder. Conscientes cuando dejas de discutir internamente con la idea de que la vida quiere sostenerte. Conscientes cuando interrumpes el diálogo habitual que dice, no va a durar, no lo merezco, ¿cuál es el precio? Esos pensamientos no son verdades, son hábitos. Y los hábitos se disuelven cuando dejan de alimentarse. Así, cuando algo bueno se acerca, una oportunidad, una apertura, un reconocimiento, practicas el recibir no comentando interiormente. Lo dejas aterrizar, no lo minimizas, no lo desvías, no lo justificas, lo dejas ser. Dejar ser es una forma avanzada de fe, una fe que no gestiona resultados, una fe que no analiza las bendiciones, una fe que descansa en el permiso. Cuanto más practicas esto, más cambia tu frecuencia. Te vuelves menos vigilante, menos controlador, menos urgente, y la urgencia es lo opuesto al recibir. La urgencia dice, podría perderlo. El recibir dice, lo que es mío llega. No es arrogancia, es ley. La ley no tiene prisa. La ley cumple. Cuando estás sintonizado con el recibir, dejas de perseguir manifestaciones. Te vuelves magnético sin intentarlo. No porque seas especial, sino porque estás abierto. La apertura es magnética. Las personas la sienten. Las oportunidades la sienten. La vida se mueve hacia ella. Por eso quien está relajado suele recibir más que quien se esfuerza. La relajación no es pereza, es confianza encarnada, y la confianza es la frecuencia del recibir. La confianza crece no forzando resultados, sino observando cómo responde la vida cuando te suavizas. Pequeñas respuestas, confirmaciones silenciosas, reajustes discretos. No hacen falta fuegos artificiales, hace falta familiaridad. Cuanto más familiar se vuelve el recibir, más entrega la vida. Por eso la constancia es más poderosa que la intensidad. Un retorno calmo y repetido a la apertura
cambia el estado base. Llega un punto en el que recibir ya no parece un evento. Parece simplemente la forma en que la vida funciona. Este es el estado con el que te estás sintonizando ahora. Un estado donde la ayuda está permitida, la abundancia es normal, el amor es seguro, la facilidad es concedida. Y cuando el recibir se vuelve natural, el dar se vuelve gozoso, no sacrificio. Das desde el exceso, no desde la obligación. Te mueves en ritmo, no en esfuerzo. Esta es la armonía de la ley. Permanece aquí, suave, abierto, disponible, y deja que el recibir no sea algo que buscas, sino algo que vives. Continuamos. Y mientras permaneces en este estado, algo sutil pero preciso empieza a reorganizarse dentro de ti. No es euforia, no es expectativa, es una calma vigilante, una sensación de espacio que antes no existía. Te das cuenta de que ya no estás escaneando el futuro en busca de señales, que ya no estás preparando mentalmente planes de emergencia por si las cosas salen mal. La mente deja de anticipar decepciones, el cuerpo deja de prepararse para defenderse, y esto es una transformación enorme, porque la mayoría de las personas vive en una preparación constante para la pérdida, incluso cuando desea la ganancia. Viven como si tuvieran que demostrarle algo a la vida, como si recibir siempre estuviera condicionado a una prueba, a un esfuerzo, a una justificación. Pero cuando te sintonizas con el recibir, esa lógica se rompe, no porque te vuelvas irresponsable, sino porque dejas de confundir control con seguridad. La verdadera seguridad no nace del control, nace de una confianza profunda en que la vida no está en tu contra. Y mientras esa confianza no esté encarnada, no basta con comprenderla. Puedes saberlo todo sobre la manifestación, puedes conocer cada principio, cada ley, cada enseñanza, pero si tu sistema interno sigue transmitiendo alerta, la realidad responderá a esa alerta. La realidad no responde a las ideas, responde al estado, y el estado se revela en los momentos en que no está pasando nada, cuando no hay estímulo, cuando no hay urgencia, cuando no hay nada que obtener. Ahí es donde se mide tu frecuencia real. Si en esos momentos sientes tensión, inquietud, necesidad de hacer, entonces tu sistema aún no está acostumbrado a recibir. Pero si en esos momentos sientes una calma natural, una presencia suave, una disponibilidad silenciosa, entonces ya estás viviendo en la frecuencia correcta. Recibir no es algo que ocurre solo cuando llega algo grande. Recibir es la forma en que vives cada instante ordinario. Es como aceptas un cumplido sin rechazarlo. Es como permites que alguien te ayude sin sentirte en deuda. Es como aceptas un momento de facilidad sin sabotearlo con el pensamiento de que durará poco. Cada vez que dejas entrar algo sin contraerte, estás entrenando a tu sistema para la recepción. Y ese entrenamiento es más poderoso que cualquier afirmación repetida sin sentimiento, porque el cuerpo aprende por experiencia, no por concepto. Cuando permites que la respiración baje más profundo sin forzarla, estás comunicando confianza. Cuando relajas los hombros sin darte cuenta, estás comunicando apertura. Cuando dejas de apretar la mandíbula, estás comunicando que no hay peligro. Estas señales son constantes, y la vida las lee de forma ininterrumpida. No importa lo que dices, importa lo que transmites. Y lo que transmites siempre es coherente con lo que estás dispuesto a recibir. Por eso muchas personas manifiestan solo hasta cierto punto. Reciben un poco y luego se detienen. No porque la ley deje de funcionar, sino porque su identidad no está lista para contener más. Y la ley nunca viola la identidad, la respeta. Si te ves como alguien que tiene que luchar, la vida siempre te ofrecerá algo por lo que luchar. Si te ves como alguien que tiene que sacrificarse, la vida te dará oportunidades que exigen sacrificio. Pero cuando empiezas a verte como alguien para quien el bien es seguro, el apoyo es normal y la abundancia está permitida, la realidad se reorganiza alrededor de esa visión sin ruido. Ese es el verdadero cambio. No es espectacular, es coherente. Y la coherencia es la fuerza más estable que existe. La mayoría de las personas busca la intensidad, pero la intensidad agota. La coherencia construye. Por eso volver varias veces al día a un estado de apertura calmada es más eficaz que cualquier práctica extrema. Cada retorno a la apertura baja el umbral de la resistencia. Cada retorno
hace que recibir sea más familiar, y lo que es familiar no asusta. Lo que no asusta no se bloquea. Así la vida empieza a fluir con menos fricción, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás oponiendo tensión a lo que llega. Incluso los desafíos se viven de otra manera, no como amenazas, sino como ajustes, no como castigos, sino como reorientaciones. Cuando estás sintonizado con el recibir, no interpretas cada evento como una prueba de tu valor. El valor ya no está en discusión, está asumido, y cuando el valor está asumido, la mente deja de negociar con la realidad, actúa con naturalidad, responde en lugar de reaccionar, se mueve sin frenesí, espera sin ansiedad. Este es un estado de poder silencioso, un poder que no necesita demostración, un poder que no busca confirmaciones constantes, un poder que permite que la vida haga su parte, porque la ley siempre funciona en cooperación. Tú ofreces el estado, la vida ofrece la forma, tú estableces la frecuencia, la vida organiza las circunstancias. Y cuanto más dejas de interferir con el cómo, más el cuándo encuentra su camino. Esto no significa desinterés, significa confianza madura, una confianza que no es ciega, sino arraigada en la experiencia directa de cómo se mueven las cosas cuando no las aprietas. En este punto, puede que notes que tu diálogo interno cambia, no porque lo corrijas, sino porque pierde urgencia. Las frases de duda aparecen y se van. No las sigues, no las combates, las dejas pasar como nubes. Y esto es fundamental, porque la resistencia mental suele ser el intento de controlar el resultado. Cuando dejas de hacerlo, la energía se libera. La misma energía que antes usabas para preocuparte ahora se convierte en disponibilidad. La misma atención que antes estaba tensa, ahora se vuelve presencia. Y la presencia es el terreno más fértil para cualquier manifestación, no porque atraiga mágicamente, sino porque no rechaza. Recibir es un acto continuo de no resistencia. Es un sí silencioso a la posibilidad de que la vida pueda sostenerte incluso cuando no entiendes todo. Es la disponibilidad a dejarte sorprender sin cerrarte. Es la capacidad de permanecer abierto incluso después de decepciones pasadas. Y esto requiere coraje, no el coraje de luchar, sino el coraje de confiar de nuevo. Muchos creen que abrirse significa exponerse al dolor. En realidad, el cierre es lo que mantiene el dolor. La apertura permite que el sistema sane, se reorganice, reciba nueva información. Cuando permites que el recibir se convierta en tu estado habitual, la vida ya no necesita forzar eventos para llamar tu atención. No necesita golpes, no necesita crisis. Puede moverse con delicadeza, y esto es un signo de madurez espiritual. No vivir de extremos, sino de estabilidad. No buscar el milagro, sino permitir la normalidad abundante. En cierto punto, te das cuenta de que ya no estás pidiendo constantemente, estás viviendo, ya no estás esperando, estás participando, y esta participación es relajada, no está cargada de expectativas rígidas, es abierta, curiosa, presente. Aquí es donde el recibir se convierte en un estilo de vida, no en un objetivo, no en una técnica, en un estado natural, el estado en el que estabas antes de aprender a cerrarte. Antes de aprender a contener la respiración, antes de aprender a defenderte de aquello que deseabas, ahora estás desaprendiendo, y desaprender es el trabajo más sutil. No añade, quita, no construye, libera, no fuerza, permite, permanece en este espacio, vuelve aquí cada vez que sientas tensión, cada vez que sientas urgencia, cada vez que sientas la necesidad de controlar, vuelve a la respiración que desciende, a la mandíbula que se relaja, a los hombros que bajan, al pecho que se abre. Este es el lenguaje del recibir, y la vida lo comprende perfectamente. Y mientras continúas habitando este espacio, empiezas a reconocer algo fundamental. El recibir no llega como un evento extraordinario, llega como normalización. No hace ruido, no pide atención. Se integra en tu vida como si siempre hubiera estado ahí y, precisamente por eso, antes no lo veías. La mente entrenada en la atención siempre busca señales fuertes, giros evidentes, pruebas definitivas. Pero la ley no opera así. La ley trabaja por asentamiento, por alineación progresiva,
por coherencia silenciosa. Cuando estás realmente sintonizado con el recibir, dejas de preguntarte si está funcionando. Esa pregunta misma era la señal de la resistencia. Ahora ya no hay necesidad de verificar, porque no estás viviendo en función del resultado. Estás viviendo desde la premisa de que el apoyo es parte integral de la realidad, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te mueves, la forma en que hablas, la forma en que eliges, no porque te impongas una nueva disciplina, sino porque tu sistema ya no está en alerta. Un sistema relajado toma decisiones más limpias. No se apresura, no posterga por miedo, no acepta por necesidad. Se mueve cuando es el momento y se detiene cuando es el momento. Esta precisión no viene del pensamiento estratégico, sino de la ausencia de ruido interno. Cuando el ruido baja, la intuición se vuelve clara, y la intuición es una de las herramientas principales del recibir, porque te guía hacia aquello que ya está en resonancia con tu estado. Muchas personas buscan señales externas, pero la verdadera señal siempre es interna. Es la sensación de no tener que empujar. Es la naturalidad con la que algo entra. Es la ausencia de contracción cuando dices sí. Si sientes que tienes que convencerte, aún no está alineado. Si sientes que tienes que justificarte, aún no es seguro. Pero cuando algo está en la frecuencia del recibir, no crea debate interno, crea calma, aunque sea nuevo, aunque sea grande, aunque cambie tu vida. La calma no significa falta de importancia, significa compatibilidad. Es como ponerse una prenda que te queda bien. No estás pensando en ella todo el tiempo. Te mueves, respiras, vives. Así funciona también con las oportunidades, con la abundancia, con el amor, con el apoyo. Cuando están en tu frecuencia, no alteran tu equilibrio. Lo confirman. Esto es el verdadero indicador de alineación. Hay un punto en el que muchas personas se autoexcluyen sin darse cuenta, porque están acostumbradas a medir el valor a través de la intensidad emocional. Si no es arrollador, creen que no es real. Si no es difícil, sienten que no lo merecen. Pero la dificultad no es un criterio espiritual, es un hábito psicológico. Y tú estás saliendo de ese hábito. Cada vez que eliges no reaccionar, no apresurarte, no anticipar el peor escenario, estás fortaleciendo el canal del recibir. Cada vez que permites que un momento quede incompleto sin llenarlo de ansiedad, estás creando espacio. Y el espacio es esencial, porque la manifestación no entra donde todo ya está ocupado por pensamientos, miedos y previsiones. Entra donde hay margen, donde hay respiración, donde hay una confianza implícita. Y esa confianza no es un acto de fuerza de voluntad. Es el resultado natural de una práctica constante de apertura. No hacen falta grandes rituales. Hace falta volver, varias veces al día, a esa sensación básica. Estoy a salvo al recibir. Esto no significa que todo será fácil o lineal, pero sí significa que ya no estás luchando contra la vida. Y cuando dejas de luchar contra ella, la vida deja de oponerse. Empieza a colaborar, no porque la hayas convencido, sino porque ya no encuentra resistencia. Este es el secreto que pocos comprenden de verdad. La ley no necesita ser activada. Siempre está activa. Eres tú quien, al cambiar de estado, cambia lo que puede atravesarte. Un canal abierto deja pasar. Un canal cerrado retiene. No hay juicio en esto, solo funcionamiento. Y cuando lo ves con claridad, dejas de personalizar los resultados. No te culpas. No te exaltas. Observas, ajustas, vuelves. Eso hace que el proceso sea sostenible. Ya no vives en una montaña rusa emocional. Vives en una línea estable que con el tiempo asciende, no por esfuerzo, sino por continuidad. La continuidad es el verdadero poder. Es lo que transforma un estado temporal en identidad. Y cuando el recibir se vuelve parte de tu identidad, ya no necesitas recordártelo. Actúas desde ahí, respiras desde ahí. Respondes desde ahí. En ese punto, incluso el dar cambia de calidad. No das para ser amado, no das para ser visto, no das para compensar. Das porque fluye, das porque estás lleno, das porque no tienes miedo de perder. Este es el equilibrio natural de la ley. Recibir sin culpa, dar sin sacrificio. Es una danza, no una lucha. Y tú estás aprendiendo el ritmo, no con la mente, sino con el cuerpo.
con la respiración, con la presencia, con la elección repetida de no cerrarte cuando algo se acerca. Quédate aquí, en esta escucha suave, en esta apertura tranquila. No hay nada que agarrar, no hay nada que demostrar, solo hay que permitir. Y mientras permites, la vida hace lo que siempre ha hecho cuando encuentra espacio. Entra. Y cuanto más permaneces en este permitir, más te das cuenta de que el recibir no es algo que debas defender. No hay necesidad de protegerlo, retenerlo o controlarlo. Lo que llega en la frecuencia correcta no pide vigilancia. Permanece porque es coherente. Si sientes la necesidad de controlar algo que has recibido, no es porque puedas perderlo, sino porque una parte de ti aún no se siente en casa con ello. Y eso no es un error, es una señal. Te muestra dónde la identidad todavía necesita expandirse, porque cada nivel de recepción requiere una identidad capaz de sostenerlo con naturalidad. No con esfuerzo, no con vigilancia, sino con normalidad. La normalidad es la señal más alta de integración. Cuando algo se vuelve normal, deja de ser amenazante, y cuando deja de ser amenazante, deja de bloquearse. Así es como la vida crece sin crear caos. Añade donde hay espacio. Y el espacio no es externo, es interno. Es tu disponibilidad para no reaccionar, para no interpretar de inmediato, para no cargar de significado cada movimiento. Las personas que reciben con continuidad no son las más enfocadas en los resultados, sino las menos enredadas en el proceso. Hacen su parte y luego sueltan, no porque no les importe, sino porque saben que retener algo mentalmente es una forma sutil de desconfianza. Cuando retienes, estás diciendo que podría escaparse. Cuando permites, estás diciendo que pertenece al flujo. Y el flujo no necesita ser empujado, necesita ser respetado. Esta es una distinción fundamental. Empujar crea fricción. Respetar crea continuidad. Y la continuidad es lo que transforma una manifestación aislada en una nueva realidad estable. Muchos viven pequeños momentos de apertura y luego vuelven de inmediato a la vieja postura. Así, el recibir se vuelve episódico. No porque la ley funcione a intervalos, sino porque el estado no se mantiene. No hace falta mantenerlo con tensión. Basta con reconocerlo y regresar a él. Cada vez que sientes que el cuerpo se tensa, esa es la señal. No para juzgarte, sino para recordarte. Vuelve a la respiración que desciende. Vuelve al espacio entre un pensamiento y otro. Vuelve a la sensación de no tener que demostrar nada en este momento. Ese simple regreso ya es recepción, porque te estás recibiendo a ti mismo sin condiciones. Y ese es el fundamento de cualquier otra forma de recibir. Mientras no te permitas ser sostenido internamente, te costará dejarte sostener externamente. Es el mismo principio. La ley no separa, refleja. Y cuando empiezas a vivir desde esta reflexión consciente, tu relación con el tiempo cambia. Ya no sientes que algo llega tarde. El retraso era una construcción de la tensión. Ahora el tiempo se vuelve cooperativo. No se acelera, pero deja de oponerse. Y eso es mucho más poderoso, porque lo que llega en el momento correcto llega sin conflicto. No te arranca nada, no te obliga a decidir deprisa. Se integra, se apoya, se vuelve parte. Así es como la vida trabaja cuando encuentra una apertura real. No dramatiza, no corre, no grita. Se mueve con una precisión silenciosa. Y es en esa precisión donde finalmente puedes relajarte. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra con lo que aún no ha llegado. Esta paz con lo incompleto es uno de los signos más claros de que estás en la frecuencia del recibir. No necesitas que todo esté definido para sentirte a salvo. No necesitas certezas absolutas para confiar. Te basta la sensación de estar alineado, y la alineación se siente como coherencia interna, como cuando tus acciones no contradicen tu estado, como cuando lo que haces nace de la calma y no de la urgencia, como cuando puedes decir no sin culpa y sí sin miedo. Esto es recibir encarnado, no teoría, no concepto, sino postura, una postura que informa cada elección, cada palabra, cada silencio. Y cuanto más se estabiliza esta postura, menos necesitas recordarte que debes manifestar. Vives. Y viviendo desde este espacio, la vida responde como siempre lo ha hecho cuando encuentra un canal abierto, con orden, con apoyo,
con movimientos que parecen simples pero lo cambian todo. No porque hayas entrado en un estado especial, sino porque has regresado a un estado natural, el que tenías antes de aprender a retener, a dudar, a defenderte. Ahora estás volviendo, no hacia atrás, sino hacia adentro. Y desde dentro, el recibir ya no es algo que esperas. Es algo que reconoces cuando ocurre, sin sorpresa, sin tensión, como se reconoce algo que ya estaba previsto por tu estado. Quédate aquí, en esta disponibilidad silenciosa, en esta confianza que no necesita palabras, en esta apertura que no pide pruebas. Es desde aquí que la vida sigue moviéndose, y cuando esta disponibilidad se vuelve estable, empiezas a notar un cambio aún más profundo. No solo recibes con mayor facilidad, sino que dejas de identificarte con lo que recibes. Este es un paso crucial. Mientras la identidad se apoya en los eventos, cada llegada trae consigo el riesgo de la pérdida. Pero cuando la identidad está arraigada en el estado, lo que llega no define quién eres, solo te acompaña. Y esto elimina uno de los bloqueos más sutiles, el apego. Muchas personas no reciben plenamente porque, de manera inconsciente, saben que se aferrarían a lo que llega. Y aferrarse es miedo anticipado. Es pérdida antes de tiempo en la mente. La frecuencia del recibir, en cambio, es libre. Deja entrar y deja ser. No aprieta, no retiene, no construye jaulas doradas. Esta libertad interna es lo que permite que la vida siga fluyendo sin interrupciones. Cuando no te identificas con lo que recibes, no lo sobrecargas, no le pides que te salve, que compense, que demuestre nada. Y así, lo que llega puede mantenerse ligero, puede crecer, puede expandirse, puede multiplicarse. Es como un río. Si intentas contenerlo con las manos, se escapa. Si le das su cauce, fluye. La vida funciona del mismo modo. Necesita espacio, no control, y el espacio siempre es interior. Es tu capacidad de permanecer abierto incluso cuando las cosas van bien. Esto parece obvio, pero es uno de los puntos donde muchos vuelven a cerrarse. Reciben una mejora y enseguida se tensan por miedo a perderla. Reciben una confirmación y empiezan a vigilar. Reciben una oportunidad y la cargan de expectativas. En ese momento, la frecuencia cambia. Ya no es recepción, es gestión. Y la gestión, cuando nace del miedo, bloquea el flujo. Por eso el trabajo no termina cuando recibes. De hecho, empieza ahí. El verdadero entrenamiento es permanecer suave en lo bueno, no solo en el vacío. Mantenerte abierto cuando las cosas funcionan. No convertir la abundancia en una nueva fuente de tensión. Esto requiere madurez interior. Requiere una confianza que no depende de los resultados. Una confianza que permanece incluso cuando algo cambia de forma. Porque la confianza no está ligada a una cosa específica, sino a la relación con la vida. Cuando esa relación es sana, cada movimiento se vive como parte del proceso, no como una amenaza. Incluso cuando algo se va, no se interpreta como castigo, sino como reajuste. Y eso mantiene el canal abierto. El cierre siempre nace de la interpretación. Cuando interpretas cada evento como un juicio sobre tu valor, te contraes. Cuando dejas de hacerlo, te expandes. Así de simple. Y así de difícil de aceptar para una mente acostumbrada al control. Pero tú estás yendo más allá de esa mente, no luchando contra ella, sino dejando de seguirla. Cada vez que eliges no, cada vez que no reaccionas de inmediato, estás creando espacio. Cada vez que no llenas un silencio con ansiedad, estás creando espacio. Cada vez que no conviertes una incertidumbre en un problema, estás creando espacio. Y el espacio es lo que permite que la manifestación tome forma sin esfuerzo. No porque te hayas vuelto pasivo, sino porque te has vuelto receptivo. La receptividad es activa, pero de otro modo. Es una atención relajada, una presencia que observa sin intervenir de forma compulsiva. Es como dejar una puerta abierta, sin quedarte parado mirándola. Sabes que está abierta. No necesitas comprobarla cada segundo. Esa seguridad es lo que estabiliza el recibir en el tiempo. Y cuando el recibir es estable, la vida ya no necesita sorprenderte para llegar. No necesita eventos extremos. Puede moverse a través de cosas pequeñas, encuentros casuales, intuiciones ligeras, coincidencias tranquilas. Así es como el cambio se vuelve sostenible. No te arrolla, te acompaña.
Muchos confunden la transformación con la ruptura. Creen que para cambiar de verdad todo debe derrumbarse, pero la verdadera transformación suele ocurrir sin ruido. Es una reorganización silenciosa, una serie de pequeños ajustes que, juntos, cambian por completo la trayectoria. Y esto solo es posible cuando estás abierto. Un sistema a la defensiva no permite ajustes graduales. Espera el impacto. Un sistema abierto, en cambio, se adapta continuamente. Y la adaptación es una forma de inteligencia profunda. No es debilidad, es cooperación. Cuando cooperas con la vida coopera contigo. No porque te recompense, sino porque no encuentra obstáculos. Esta es la ley en su forma más simple. No mística, no simbólica, funcional. No tienes que convencer a la vida de que te dé algo. Solo tienes que dejar de impedírselo. Y el impedimento siempre es interno. Es la tensión crónica, es la urgencia, es la identificación, es el miedo a perder aquello que aún no has estabilizado dentro de ti. Cuando reconoces esto, el trabajo se vuelve mucho más claro. No tienes que añadir prácticas, tienes que quitar resistencia, no tienes que hacer más, tienes que endurecerte menos, no tienes que controlar mejor, tienes que confiar más profundamente. Esta confianza no es ciega. Se basa en la observación. Observas cómo responde el cuerpo cuando te suavizas. Observas cómo las cosas fluyen cuando no las fuerzas. Observas cómo responden las personas cuando no buscas aprobación. Observas cómo llegan las oportunidades cuando no las persigues. Esta observación construye una confianza real, no teórica. Y la confianza real se convierte en estado. Un estado que no oscila con facilidad. Un estado que no depende de las circunstancias inmediatas. Un estado que permanece incluso cuando algo no sale como estaba previsto. Es aquí donde el recibir se vuelve continuo, no ligado a momentos específicos, sino presente como un fondo constante de la vida, como una sensación de apoyo implícito, como una base estable desde la cual moverte, y desde esa base, todo cambia de calidad. Las decisiones se vuelven más claras, los tiempos más adecuados, las relaciones más simples, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú ya no estás en oposición. Y la oposición era el verdadero cansancio. Ahora estás aprendiendo otra forma de vivir, no en contra, sino con, no adelantado, sino presente, no en tensión, sino en apertura. Este es el punto en el que el recibir deja de ser una práctica separada. Es la manera en que respiras, la manera en que escuchas, la manera en que te mueves por el mundo. Y desde aquí, sin que tengas que hacer nada especial, la vida sigue haciendo lo que siempre ha hecho cuando encuentra espacio: sostener, organizar, traer. Permanece en este estado, no como un esfuerzo, sino como un regreso. Cada vez que haga falta, cada vez que sientas cierre, vuelve aquí y deja que el recibir siga convirtiéndose en tu normalidad. Y cuando esta normalidad se estabiliza, ocurre algo que pocos anticipan pero que cambia radicalmente la forma en que vives. Dejas de interpretar la vida como una secuencia de pruebas que hay que superar. La mente entrenada en el esfuerzo necesita exámenes, obstáculos, confirmaciones constantes para sentirse validada. Pero cuando el recibir se convierte en tu estado base, la vida deja de parecerte un examen. Se vuelve un diálogo. No un diálogo hecho de palabras, sino de respuestas silenciosas, de movimientos coherentes, de encajes naturales. Ya no te sientes observado, juzgado, evaluado. Te sientes acompañado, y esa sensación lo cambia todo, porque libera una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en defenderte. Energía que ahora se convierte en presencia. La presencia no es concentración forzada, es disponibilidad suave. Es estar aquí sin contener la respiración, sin contraerte, sin anticipar. Es permitir que el momento llegue por completo antes de decidir cómo responder. Esta es una señal clara de que has salido de la frecuencia de la carencia. La carencia siempre vive en el antes y en el después. Antes de tener, después de perder. El recibir vive ahora. Y cuando vives ahora, no necesitas garantías absolutas para sentirte seguro. Te basta la coherencia interna. Esa coherencia se manifiesta como simplicidad. Las cosas se vuelven menos complicadas porque ya no las complicas desde dentro.
Las decisiones ya no están cargadas de miedo a equivocarte, porque tu valor ya no depende del resultado. Puedes elegir y ajustar, puedes moverte y corregir, puedes decir sí y luego decir no sin sentirte incoherente. Esta flexibilidad es una forma avanzada de estabilidad. No es rigidez, es adaptación inteligente. Y la adaptación inteligente es una de las expresiones más altas del recibir, porque demuestra que no estás intentando congelar la realidad, estás permitiendo que se mueva contigo. Muchos creen que recibir significa llegar a un estado final y definitivo, pero no existe un estado final, existe un estado vivo, un estado que respira, que se expande, que se reorganiza. Cuando aceptas esto, dejas de perseguir un punto de llegada y empiezas a vivir con mucha más ligereza, no porque ya no desees, sino porque los deseos dejan de ser un peso. Son indicaciones, direcciones, no urgencias, no carencias. Esto también cambia la forma en que imaginas. Ya no imaginas para obtener, imaginas para familiarizarte, no imaginas para llenar un vacío, imaginas para habitar una posibilidad. Y esta diferencia es sutil, pero decisiva. La imaginación que nace del vacío crea tensión. La imaginación que nace de la presencia crea reconocimiento. Es como recordar algo en lugar de inventarlo. Y cuando imaginas desde este espacio, el cuerpo no se excita ni se endurece, se relaja. Y la relajación siempre es un sí silencioso que la vida reconoce de inmediato. Por eso, llega un punto en el que ya no sientes la necesidad de hacer prácticas elaboradas. Tu forma de estar en el mundo ya es una práctica. Tu manera de escuchar ya es una oración. Tu manera de respirar ya es alineación. Esto no significa que dejes de crecer. Significa que creces sin fricción innecesaria. Y la fricción innecesaria era lo que te cansaba. Era lo que te hacía sentir tarde, insuficiente, en lucha. Ahora esa fricción disminuye. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te opones a lo que es. Incluso cuando algo no sale como esperabas, no vuelves automáticamente al cierre. Permaneces abierto. Y este es quizá el signo más claro de que el recibir se ha vuelto estable. Permanecer abierto, incluso en la incertidumbre. No colapsar en el control cuando no entiendes de inmediato. No endurecerte cuando el tiempo se dilata. Esta capacidad no nace de la fuerza de voluntad. Nace de la confianza acumulada. Confianza construida observando, día tras día, cómo responde la vida cuando no la empujas. Cómo se reorganiza cuando no la fuerzas. Cómo te sostiene cuando no la pones a prueba. Esta confianza es tranquila. No necesita contarse historias. No necesita proclamaciones. Es una sensación de fondo. Como saber que el suelo sostiene mientras caminas. No lo piensas, caminas. Y precisamente porque no lo piensas, no caes. Este es el paradoja del recibir. Cuanto más dejas de pensarlo, más funciona. No porque lo ignores, sino porque lo encarnas. Y la encarnación siempre es silenciosa. No hace anuncios. No busca aprobación. Se manifiesta en las microdecisiones, en la forma en que respondes a un mensaje, en la manera en que entras en una habitación, en cómo atraviesas una pausa sin llenarla. Todo esto le comunica a la vida si estás abierto o cerrado, y la vida responde en consecuencia, no como castigo o premio, sino por resonancia. Esto es importante recordarlo. Nada de lo que llega o no llega es personal en un sentido emocional. Es funcional, es informativo. Simplemente te muestra desde dónde estás posicionado, y cuando dejas de tomártelo como algo personal, puedes ajustar el estado sin drama, sin culpa, sin esfuerzo. Regresas. Siempre. Este regreso es la verdadera práctica. Volver a la apertura, volver a la respiración, volver a la presencia, volver al permiso, y cada regreso fortalece el canal, hasta que el canal deja de ser algo que debas mantener conscientemente. Se ha vuelto parte de ti. En ese punto, recibir ya no es una palabra, es la forma en que vives, es la forma en que la vida te encuentra, y desde aquí todo sigue moviéndose, no por empuje, sino por naturalidad. Y ahora deja que todo esto se asiente sin que tengas que hacer nada más. No hay un paso final que dar, no hay una técnica que añadir, no hay un punto que alcanzar. El cierre no es una acción,
Es un reconocimiento. Reconoces que recibir no es algo que se conquista con el tiempo, sino algo que emerge cuando dejas de oponer resistencia a la vida tal como es. Reconoces que cada vez que te relajas por dentro, que permites que un momento sea simple, que no reaccionas desde el miedo, ya estás viviendo en la frecuencia correcta. Nada de lo que es real necesita ser forzado. Lo que es real siempre encuentra la forma de llegar cuando encuentra espacio. Y el espacio eres tú, no como persona, sino como estado. Un estado que ahora conoces. Un estado que ahora puedes reconocer cuando regresa, incluso en los días más ordinarios. No esperes que sea siempre intenso. No esperes que sea siempre evidente. A menudo se presenta como normalidad, como quietud, como la sensación de estar en el lugar correcto sin necesidad de demostrarlo. Esa es la señal. No la busques fuera. Obsérvala dentro. Cada vez que eliges no cerrarte, la vida toma nota. Cada vez que no anticipas la pérdida, la vida se mueve. Cada vez que permites, algo se reorganiza. No hace falta saber qué, no hace falta controlar cuándo, solo hace falta permanecer fiel a este estado. La fidelidad al estado es la verdadera disciplina. No es rígida, es amable. No es constante por esfuerzo, es constante por regreso. Y si a veces te cierras, no es un fracaso, es solo una señal para volver. Volver a la respiración, volver a la presencia, volver a la apertura. Este regreso siempre está disponible. No lo pierdes, no lo olvidas de verdad. Es parte de ti, y cuanto más lo reconoces, menos necesitas recordártelo. A partir de aquí, deja que el recibir ya no sea un objetivo, sino una cualidad de tu manera de vivir. Deja que la vida haga lo que sabe hacer cuando encuentra espacio. Tú permanece abierto, permanece suave, permanece presente. El resto se organiza solo.